Tomaron el cristianismo no como la religión auténtica, sino como una manera de influir en la política del país y desestabilizar el país. Entonces empezó una persecución que culminó en el año 1633 con la expulsión de todos los cristianos de aquí de Japón. Y también Japón se cerró al comercio internacional, mientras en el resto del mundo, en Europa, en América, había mucho comercio, llegamos a la revolución industrial en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Aquí en Japón se quedó completamente estancado en una edad feudal. ¿Qué pasa? En 1853, Estados Unidos buscaba nuevas rutas de comercio, se había dado cuenta de que Japón era el último bastión, era el último territorio que quedaba sin colonizar, sin comerciar con ellos, y había una fuente de ingresos muy importante, o posible fuente de ingresos. Y se plantó con todo su ejército, con toda la armada, en las puertas de Yokohama, la bahía entre Yokohama y Tokio, para exigir que se abrieran al comercio internacional, amenazando con invadir el país si no empezaban a comerciar. Por supuesto, el shogun, el rey de Japón, se vio luchando con samuráis contra armas de fuego y contra barcos de metal, no podía hacer nada y acabó cediendo y abriendo al comercio internacional. Por supuesto, beneficiando mucho más a Estados Unidos y al resto de países aliados que a Japón. Esto, el emperador, que hasta entonces vivía en Kioto y solo tenía era como una figura religiosa. Ahora hablaremos sobre la religión, pero seguramente saben que aquí en Japón tenemos el sintoísmo, es la religión autóctona, pero también budismo, traído desde China a principios del siglo V, siglo VI. El emperador era el jefe de la religión sintoísta y él quería tener el poder político del país también, que hasta entonces, durante más de 1000 años, había pertenecido al shogun, al rey de Japón. Entonces convenció al resto de samuráis, a la nobleza japonesa, de que junto a él podían atacar a los americanos y al resto de aliados y echarlos del país otra vez y volver a cerrar el país para volver a tener la cultura que tenían antes y volver a vivir como ellos sabían y como ellos habían querido vivir hasta entonces. Llevaban 200 años encerrados. El emperador consiguió muchísima fuerza, muchos apoyos políticos, hubo una guerra civil, por supuesto, contra el shogun que quería, o influenciado también por Estados Unidos, quería seguir manteniendo el país abierto al resto del comercio, y en 1868 ganó el emperador. Nada más ganar el emperador, es decir, una fuerza política que decía que los extranjeros debían irse de Japón y que querían volver a la época feudal con los samuráis, etc. ¿Perdón? Trump. Sí, Trump, sí, más o menos, sí, un Trump. Nada más ganar el emperador, seguramente por influencia de Estados Unidos también, cambió su política y empezó a decir que los extranjeros no estaban mal, podían modernizar el país, podían hacer muchas cosas buenas. Entonces el propio emperador impulsó un poco el desarrollo del país, de convertirse en de ser una ciudad feudal, como les estaba diciendo, a en menos de 100 años, 1945, convertirse en una de las potencias mundiales y atacar Pearl Harbor. Esos 100 años de evolución, de industrialización, etcétera, comenzaron gracias al emperador Meiji, y por eso, poco después de su muerte, a principios del siglo XX, se decidió erigir el templo que vamos a ver a continuación. Hasta llegar a la parte central del templo, donde nos pararemos y hablaremos un poco más. Bueno, a mitad de camino vamos a parar un poco más también, pero hasta llegar hay unos 10 minutos andando a través de un bosque. Este bosque es completamente artificial, se plantó también cuando construyeron el templo, antes era un campo de flores, muy querido por la emperatriz, por la mujer del emperador. Hizo este bosque con más de 100 especies de árboles diferentes de todas partes de Japón. El bosque está pensado para no necesitar influencia humana y poder regenerarse y poder sobrevivir por él mismo. Si les parece, continuamos y luego nos paramos, a mitad de camino nos pararemos también y les cuento un poco más. Esta puerta que están viendo aquí se llama Tori. Estas puertas sirven para separar el mundo divino del mundo de los humanos.